Mi nombre es Luz Sandoval y esta es mi participación para la clase del 6 de octubre, donde trabajamos el tema lectura y comparación de la escritura reflexiva y la escritura epistémica. A mí me correspondió desarrollar 3 preguntas a las cuales daré respuesta en el siguiente video. La primera de ellas precisa ser: ¿qué significa la siguiente cita? Olson le asigna también relevancia a la escritura por sus funciones representacionales. Sostiene que la actividad con la escritura contribuye a determinar los significados del mundo y a proporcionar definiciones para ellos. B. A transformar las ideas en hipótesis, inferencias y suposiciones que pueden luego transformarse en conceptos, principios y explicaciones, es decir, en conocimiento. ¿Qué sentido tiene lo representacional en la cita? ¿Cómo se explica aquí la lectura epistémica? Bueno, daremos respuesta a al primer ítem de esta pregunta, y es: Olson le asigna relevancia a la escritura por sus funciones representacionales, determinar los significados del mundo y proporcionar definiciones para ello. En esta medida cabe resaltar que Olson afirma de manera indirecta que el contexto en el cual está situacionado o posicionado el escritor es el mismo que determina de una forma u otra la afinidad que tendrá este texto con la comunidad lectora a la cual va dirigida. En esta medida, la escritura contribuye de manera amplia a proporcionar definiciones que parten primeramente del sentido en el cual va direccionado el tema tratado en el texto, y en segunda instancia a confrontar esos elementos que contextualmente direccionan el texto hacia la comunidad lectora a la cual va dirigida. Vamos a dar respuesta entonces al segundo ítem de esta pregunta, y precisa ser: transformar las ideas en hipótesis, inferencias y suposiciones que pueden luego transformarse en conceptos, principios y explicaciones, es decir, conocimiento. Primero, transformar las ideas en hipótesis. Al momento de enfrentarse a la página en blanco, en una situación donde la escritura premie o de cierta manera esté vinculada a procesos cognitivos que en este momento de sentarse frente a la hoja en blanco deben producirse y que deben fluir, es entonces donde el escritor debe tomarse la idea de desarrollar un tema. Luego de tener claro el tema, de tratar de construir un orden cronológico en el cual va a ser expuesto ese tema o escrito ese tema en el papel. Y en tercera instancia, ya cuando se tenga una idea más o menos clara en cuanto a lo que sería la hipótesis, transformar esa idea y toda esa secuencia de ideas que previamente se tuvo en la hipótesis consolidada. Pero eso no sucede de un momento a otro. Se requiere de tiempo, se requiere de lectura previa, se requiere de investigación, así como del manejo de conceptos previos para la correcta construcción de esta hipótesis. De modo que en esa hipótesis se conserve o se impregne la razón de ser del texto que se va a producir. En esta medida, esas hipótesis, esas ideas que se convierten en hipótesis posteriormente pueden transformarse en conocimiento en la medida en la que son explicadas de manera correcta y un orden cronológico en el cual se conserve la coherencia textual y la cohesión lineal. Vamos entonces a dar respuesta al siguiente ítem de esta pregunta. ¿Qué precisa hacer? ¿Qué sentido tiene lo representacional en la cita? ¿Cómo se explica aquí la lectura epistémica? En esta medida entonces nos damos cuenta de que Olson se refiere a la lectura epistémica como esa lectura que se utiliza como base, es decir, como episteme, como ciencia, como una columna que forja o que da paso a la construcción de un nuevo texto, a la consolidación de una hipótesis, así como a la construcción de nuevos conocimientos, nuevas ideas y nuevas explicaciones frente a un tema que previamente ya se ha tratado,
mas no se ha enfrentado nunca desde esa perspectiva en la cual la está tratando un escritor determinado en un contexto determinado y dirigido hacia un público específico. En esta medida vamos entonces a dar respuesta a la siguiente pregunta que se encuentra enmarcada dentro de mi participación en la clase. Dice, para ti, en el trabajo de escritura, ¿qué significaría en las siguientes situaciones? Entender las consignas. Entender las consignas significaría dar comienzo a la producción textual teniendo claro qué se va a hacer, por qué se va a hacer y con qué objetivo se va a hacer. Comenzar a escribir. Comenzar a escribir no significa el hecho de enfrentarse a la hoja en blanco y empezar a escribir ideas sueltas. Significa saber consolidar esas ideas sueltas en una cohesión y coherencia lineal que lleve a la construcción de un texto legible, comprensible y explícito, en el cual el tema principal, así como la hipótesis, se vean reflejados a lo largo del texto a través de explicaciones mediadas por una correcta construcción textual, una correcta construcción textual en la cual los conectores juegan un papel importante para el desarrollo de las ideas párrafo a párrafo, de modo que estos párrafos tengan una correlación y cobre un sentido el texto en su totalidad. Calificar los conceptos. Clarificar los conceptos. De esto hablaba previamente, el hecho de clarificar los conceptos. Prevé o presupone la idea de saber qué se va a hablar, qué conceptos se van a hablar y qué relación tienen entre sí estos conceptos. De modo que estos conceptos, al momento de ser expuestos en un texto, párrafo a párrafo, conlleven a la consolidación de un tema forjado de la mejor manera, en la cual las explicaciones sean concisas, que se extiendan lo suficiente como para dar respuesta a lo planteado en la hipótesis y que las explicaciones conduzcan siempre a un término claro y conciso de lo que pudiera ser entonces la finiticación del texto, en términos de que las explicaciones dadas en el texto siempre sean en base a lo planteado en la hipótesis y que no se vaya por las ramas del escritor, sino que por el contrario acabe conduciendo a la crítica a su lector en cuanto al tema que se está tratando y no una crítica negativa por una mala posición escritural al momento de lanzar ese texto a esos lectores. Por ello, recalco, es importante tener clara la hipótesis, tener claro el tema, tener claro el contexto en el cual se va a tratar ese tema y la comunidad lectora a la cual va dirigido dicho tema. Encontrar un foco. Encontrar un foco es como encontrar un punto de partida que va mediado por la hipótesis y por el tema principal. En cuanto a él, rondarán entonces todos los circuitos, todas las ramificaciones que dentro del texto se manejen, sin alejarse tanto del núcleo primordial del texto y de la razón de ser del mismo. Afilar una tesis es precisamente encontrar dentro de la hipótesis la situación o la posición correcta de abordar la temática de una manera diferencial, objetiva y crítica. Y finalmente, tenemos una tercera pregunta. ¿Cuál hasta el momento crees que es el modelo que has aplicado? ¿Decir el conocimiento o el transformar el conocimiento? ¿Cómo lo podías mejorar? Bueno, en cuanto a esta temática, yo me considero un escritor puzzle, en la medida en la que cuando me enfrento a la construcción de un nuevo texto, siempre trato de recurrir a textos anteriores que he escrito y que estos me sirven como punto de partida para el desarrollo de un nuevo texto, que me sirve un párrafo anterior para corregirlo, para transformarlo y en cierta medida agregar nuevos párrafos como introducción, como conectores, nuevas palabras, que me ayuden a consolidar el nuevo texto, sin alejarme nunca de la idea primordial que es el tema a tratar. En esta medida yo considero que podría transformar el conocimiento, que no soy perfecta haciéndolo,
pero sí trato de tomar como referentes diversos autores, trato de tomar como referentes lecturas previas, conocimientos previos y no quedarme con ello, no decir lo que se sabe de dicho tema, sino de tratar de abordarlo de manera diferencial en la medida en la que el texto escrito sea agradable al lector y que pueda encontrar en él una postura crítica que sirva para mejorar su conocimiento referente a dicho tema y que la lectura sea agradable en la medida en la que los conectores, párrafo a párrafo y de una forma u otra los puestos en el texto siempre sea coherente, siempre sea objetivo, crítico y que vaya a lo planteado en la hipótesis. En esa medida creo que soy capaz de transformar el conocimiento, sin embargo, podría mejorar en la medida en la que podría de una forma u otra buscar la posibilidad de producir más y de enfocarme menos en los textos previamente escritos, de tratar de producir más partiendo de lo leído, de lo analizado y de lo investigado, dejando de lado las inseguridades y el punto de partida de un texto anterior. Es decir, empezar a construir de cero, que creo que lo podré hacer con el tiempo y bueno, así me considero hasta el momento. Esa sería mi participación. Muchas gracias por la atención.